Padre, ¿qué es un exorcismo? En el momento en que le impuse las manos para darle la solución, en ese momento se manifestó el maligno. Dice, no, me quema. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso y desea el bien en este mundo, por qué Dios permitiría que una persona fiel a Dios sea poseída por un demonio? Dios lo permite. Al ordenarle que diga su nombre en nombre de Cristo, lo dice. Dice cuál es su nombre. Otra persona que había predicado Reiki. Y yo cuando la recibí por primera vez estaba totalmente devastado. Mencionas la santería. Yo he visto personas que practican la santería y dicen ser los más felices del mundo. Vamos a suponer una persona que de padres musulmanes, vamos a poner un país, no sé, Irán, no conoce a Cristo, lleva una vida como musulmán y fallece. Al ojo del católico, que vivió fiel a su religión, ¿qué le pasa ahí? Si Judas fue el traidor por excelencia, pero sin su traición no habría habido una crucifixión ni resurrección, ¿fue Judas realmente un villano o cumplió el papel que Dios mismo le exigió? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que estábamos locos por poder tener en el podcast. Al fin se pudo dar. Estamos muy emocionados de conocerlo y lo vamos a conocer juntos. Pero primero que nada, Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles, Padre, jóvenes. muchas gracias. Leo y Nacho. Correcto, padre. Padre, como siempre decimos, cada quien puede tener una versión o percepción de alguien, pero no hay nada mejor que escucharlo de primera mano. En muchas o pocas palabras, ¿quién es el Monseñor José Martín Lara Becerril? Bueno, yo soy un sacerdote católico, ordenado en 1991. A la fecha acabo de cumplir 34 años de vida sacerdotal. Ese tiempo de servicio, esos 34 años, estuve 10 meses como vicario parroquial en la parroquia de Hércules, Querétaro. Después 4 años en la ciudad de Roma. Medio año de estos estuve también en la ciudad de Jerusalén. Y mi regreso nuevamente a Querétaro, estuve 16 años en el seminario, repartido en varios servicios. Primero como prefecto de disciplina en filosofía, luego prefecto de disciplina en teología y finalmente 10 años y medio como rector del seminario. Una vez que terminé mi servicio ahí, estuve como rector de la rectoría de Santa Rosa de Viterbo, un templo barroco bellísimo, y en ese mismo periodo el señor obispo don Faustino me nombró vicario general de la diócesis, cargo que fui ratificado después de que llegó Monseñor Fidencio y que hasta la actualidad desempeño. He tenido muchísimos servicios a lo largo de estos 34 años en la vida diocesana. Todos estos cargos han sido pues en coordinación y colaboración con el señor obispo. Padre, el otro día que estuvimos en su casa, me platicó algo que fue sorprendente para ambos escuchar. El tema de los exorcismos. Si no mal recuerdo, me platicó que usted realizó más de 5,000 exorcismos, ¿eso es correcto? Bueno, he atendido más de 5,000 personas. ¿Qué significa? ¿Por qué la diferencia entre atendido y como yo lo dije? Bueno, el atenderlas quiere decir que las escuché. Después de haberlas escuchado, se hace un discernimiento. Y entonces el sacerdote que escucha a las personas o que las atiende, discierne, hace un discernimiento. Si esta persona está enferma, físicamente tiene que ir al doctor. Si esta persona está mal emocionalmente, tiene que ir al psicólogo. Si está mal intelectualmente, entonces tiene que ir con un psiquiatra. Y si tiene una influencia maligna, entonces tiene que ir con el sacerdote. Entonces, el hecho de que yo diga que he atendido 5,000 personas quiere decir que yo las he escuchado y que he discernido qué cosa la persona es necesario hacer. De esas 5,000 personas que he atendido, yo puedo decirles de mi experiencia que tengo de ya prácticamente de 13 años como exorcista aquí en la diócesis de Querétaro, solamente a más, el 5% de las personas realmente necesitan un exorcismo. Las demás hay que repartirlas entre que la medicina no les ha probado, que el psicólogo no les ha ayudado, que el psiquiatra la medicina tampoco les ha probado y sí, entre el 3 y el 5% sí es un caso realmente de posesión maligna. Padre, ¿qué es un exorcismo? El exorcismo, la palabra exorcismo quiere decir sacar fuera.
exorcizar. Entonces quiere decir sacar al demonio de donde está. Ese es un exorcismo. Por lo tanto, para hacer un exorcismo se necesita que la persona realmente esté posesa. Si no, no se puede hacer un exorcismo ¿Posesa de quién? del demonio. ¿Y existe solo un demonio? ¿O existe un demonio que controla varios demonios? ¿Cómo funciona? Bueno, aquí nosotros nos vamos a todo el tema de lo que teológicamente se llama la demonología. Bueno, el hecho de la demonología empezó en la cultura persa, después llega al judaísmo y del judaísmo llega al cristianismo. Dentro de toda la demonología, incluso la demonología es un apéndice de la teología, no es un tratado fundamental de la teología, es un apéndice de la teología. Vamos a decir, es un tratado totalmente menor de la teología. Bueno, entonces en la demonología nosotros vemos, no solamente por la demonología persa, judaica, sino por la revelación cristiana, que sí hay un demonio que controla, vamos a decir, es como el líder que controla a un resto muy grande de los demonios. El libro del Apocalipsis dice que era la tercera parte de las estrellas que el dragón rojo barrió con su cola para arrojarlo sobre la tierra. O sea, vamos a decir que ¿cuántos demonios son? Bueno, pues es una tercera parte del ejército celestial. ¿Cuántos son? No sabemos, es una tercera parte. Ok. ¿Y ese demonio que lidera, usted dijo, cuál es su nombre? Satanás. Satanás. Satanás es el demonio más fuerte, es el demonio más fuerte, es el príncipe del infierno y es el que, vamos a decir, controla, domina a todo el número de demonios. Padre, mencionó algo sobre las estrellas. No entendí muy bien esa parte. Bueno, el tema de las estrellas, el libro del Apocalipsis narra una batalla en el cielo que se dio entre el dragón rojo y sus ángeles. Y por el otro lado estaba Miguel y sus ángeles. Entonces fue una batalla. El dragón rojo, el llamado Diablo y Satanás, se rebeló contra Dios. Y entonces al rebelarse contra Dios, Miguel lo enfrenta en esta batalla del cielo. Entonces, todo el ejército, vamos a decir, el ejército del cielo, es decir, los ángeles, en el libro del Apocalipsis los llama estrellas. Son las estrellas del cielo, los que le dan luz al cielo por su belleza angelical. Y entonces la tercera parte de esas estrellas es las que barrió el dragón rojo con su cola, es decir, los que se rebelaron contra Dios. Y oye, padre, mencionas que hay diversos demonios que están bueno, pueden poseer personas, en este caso. ¿Cómo sabes cuál es cuál o cómo se da cuenta la Iglesia Católica de que este es este o cómo funciona eso? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Preguntándole su nombre. Durante el exorcismo. Durante el exorcismo. Cuando uno ve necesario, cuando el exorcista ve necesario, le pregunta su nombre. Y el demonio a veces muy fácil dice su nombre, a veces no tan fácil dice su nombre. Pero al ordenarle que diga su nombre en nombre de Cristo, lo dice. Dice cuál es su nombre. Y encontramos muchos demonios. Ustedes se recuerdan del Evangelio, dice una legión de demonios. Que normalmente cuando es una legión, uno es el que los guía y los demás son demonios con menos fuerza, pero este es un demonio que los va guiando ya sea para poseer o para atacar a una persona. Entonces, ¿cómo sabemos el nombre? Preguntándolo. ¿Cómo sabemos el nombre? La Biblia ya da muchos nombres de demonios. ¿Cómo sabemos el nombre? Bueno, también la práctica exorcística. Yo cuando veo una persona que realmente está posesa, cuando ves sus signos, cuando oyes su voz, cuando ves cómo ataca y cómo actúa, uno lo conoce. Sabe uno quién es. Uno lo sabe distinguir. ¿Cómo atacan? A las personas. Los atacan de una manera muy violenta, les atacan su cabeza, sus ojos, su cuerpo, los golpean, los arañan,
o causan obsesión en la mente. Hay muchas formas como ataca el demonio a una persona. Y digamos, creo que la mayoría de personas que van a ver esto, cuando tienen la idea de un exorcismo, imaginan estas como posesiones donde el cuerpo Vuela y se la chingada. altera en métodos que no son naturales. Vemos que en las películas que se tuercen empiezan a caminar con los pies y con los brazos, que los ojos se ponen en blanco. ¿Esto es una realidad o es una mentira de parte de la industria cinematográfica? Bueno, algunos de los signos sí coinciden. Eh, este, de hecho, una persona que realmente está posesa llega hasta quintuplicar su fuerza normal. Por eso se hace necesario detenerlos, porque tienen muchísima fuerza. Si una persona llega a cambiar de voz, llega a tener sus ojos completamente en blanco o a cerrarlos de una manera definitiva. eh, este, mm, una persona que está también posesa puede mostrar golpes en el cuerpo, alteraciones sobre todo en las partes blandas, güey, en el estómago, la cara, los labios, que son las partes que son blandas, la lengua incluso. Llegan a afectarse de una manera no normal, sino de una manera muy alterada. Entonces el demonio sí puede atacarlos, e incluso el demonio a una persona le puede provocar enfermedades. Hay algunas. Ustedes se recuerdan que Jesús curó a una mujer que estaba encorvada. Dice, en cuanto salió el demonio, la mujer se enderezó. Entonces, un demonio también puede provocar esta enfermedad. De esa manera es como atacan los demonios a las personas. Hay muchas formas. El demonio es muy hábil, es muy astuto. Padre, no sé si nos puedes platicar tu primer exorcismo y también no sé si tengas uno que recuerdes que digas, este ha sido el más complicado. Pues mira, mm, el primer exorcismo que bueno, más bien la persona posesa con la que yo me encontré, yo me recuerdo muy bien que era un sábado. Me hablaron para que fuera a confesar a una persona. Yo no sabía si era hombre o mujer. Y total, pues yo me apersoné en el lugar. Tenía tiempo en ese momento para confesarla, entonces llegué. Me pasaron a una salita muy, muy chiquita y la persona se confesó. En el momento en que le impuse las manos para darle la absolución, en ese momento se manifestó el maligno. Dice, no, me quemas. Yo me recuerdo muy bien que la persona traía una medallita. No me acuerdo si era una imagen de la Virgen o una cruz. Total que la agarró, se la arrancó y la tiró. La persona se echó al piso y se metió debajo de una mesa. Para mí eso fue muy impactante. Porque yo nunca había tenido una experiencia de ese tamaño. Mm, de una manera muy improvisada y como pude. No hice un exorcismo porque yo ni siquiera tenía una experiencia para hacerlo. Logré después de mucho tiempo que la persona se tranquilizara. No quedó bien, evidentemente no quedó completamente liberada. Yo tenía que irme a misa y me fui a la misa a una comunidad aquí fuera de Querétaro. Para mí fue esto un impacto muy, muy fuerte y yo sabía que la persona no había quedado liberada. Sí había quedado, vamos a decir, más o menos tranquila, pero no liberada. Entonces yo le dije, pues que la gente me está esperando, yo tengo que ir y regresé en la noche nuevamente nuevamente con la persona. Y fue una situación bastante dura para mí y muy impactante. Después le comuniqué al señor obispo que lo que me había pasado. Ya había un grupito de exorcistas y entonces con los datos que yo le había dado, citamos a la persona para hacerle ya un exorcismo ¿En forma? en forma, ya de una forma ritual. Yo no lo hice, lo hizo mi antecesor, Monseñor Salvador Espinosa. Él lo hizo, pero yo estuve presente dentro del exorcismo. El demonio me reconoció, por supuesto. Durante el exorcismo me estuvo atacando.
¿verdad? Y Atacando como verbalmente. sí, ¿Qué te decía? verbalmente, que por qué estaba yo allí, qué cosa estaba haciendo, que no debería de estar allí. Y mm, y así fue el primer exorcismo, vamos a decir, en el que yo participé. Y después de allí, entonces, yo estuve un poco ausente del tema de los exorcismos. En ese momento yo era el rector del seminario. Estuve un poquito retirado de los exorcismos y ya cuando murió el Monseñor Salvador Espinosa, entonces ya me integré al equipo porque el vicario general, pues como tiene potestad ordinaria al lado del obispo, entonces me tocaba también ser exorcista. Y el señor obispo, en ese tiempo, don Faustino, él me dijo, vete con el grupo de los exorcistas. Y entonces de ahí para acá yo he estado con él y he estado haciendo oraciones de liberación y exorcismos. Y el más desafiante, ¿tienes alguno que digas este fue muy complicado porque mencionaste que había ciertos demonios que eran los líderes de las legiones? Tal vez uno con no quiero decir enfrentamiento, pero un exorcismo que tuviste en contra o para liberar a una persona de esos demonios que lideran las legiones. No sé cuál ha sido alguna experiencia. Pues mira, he tenido varios exorcismos que han sido muy significativos. Mm, Me tocó atender un niño, un niño de 12 años que fue consagrado por su madre del seno materno. Entonces, cuando ya creció el niño, pues el demonio se manifestó. Y cuando yo conocí al chiquito, yo lo recibí completamente desvalido completamente, no hablaba, no se movía. Entonces, para comunicarme yo con él, mm, le hablaba y él me respondía solamente con sus ojos. Movía sus ojos, era lo único que podía hacer. Estaba completamente dominado por el maligno. Duramos más de un año para liberarlo. Y fueron apareciendo distintos demonios. Aparecía uno, luego otro, luego otro, luego otro, hasta que finalmente logramos liberarlo. Está completamente liberado, terminó la escuela, creo que ya estaba la prepa, juega fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue un caso de ese niño. Y después, otra persona que había predicado Reiki. Yo realmente el Reiki no sé. Bueno, yo he leído de cómo lo hacen, pero me imagino que depende de los instructores, cómo lo practiquen, el rito que hacen, pero total que la persona, y yo cuando la recibí por primera vez estaba totalmente devastada. Y duré también más de un año para que la persona quedara liberada completamente. Mm. Hoy es una persona muy exitosa. Ya quedó completamente liberada. Y yo realmente, yo cito este caso porque realmente no sé qué cosa hagan en el Reiki, cómo lo hacen. Pienso que depende de los instructores, alguna cosa por el estilo, pero a mí me costó mucho trabajo liberar a esa persona. Ahorita tengo varios casos muy duros a donde la gente ha sufrido mucho. Y pues ahí vamos muy despacito. Se necesita mucha fe para poder liberar a las personas. Es sorprendente cómo personalmente he conocido gente que hace Reiki y gente que también ha estado estudiando y toman fe en esto como si fuera, incluso lo llegan a comparar con Dios, con el sentimiento que les da. Y yo como lo veo es que de la misma manera en la cual tú practicas tu fe, te vuelves más fuerte junto con Dios, estas personas de la misma manera se vuelven más fuertes, pero no hacen más fuerte su relación con Dios, sino con otra persona. Sí. De la cual no sé. Abren muchas puertas a fuerzas ocultas. Y digo, abren muchas puertas que yo definitivamente no sé. No sé qué puertas se abran, ¿no? Pero y yo lo único que intuyo es que se abren muchas puertas a fuerzas desconocidas y esas fuerzas desconocidas el demonio aprovecha para actuar. Y Padre, ¿por qué si Dios es todopoderoso y desea el bien en este mundo, por qué Dios permitiría que una persona fiel a Dios sea poseída por un demonio? Dios lo permite. De hecho, el demonio no puede actuar si Dios no lo permite. ¿Y ahora qué cosa quiere Dios?
Dios, al permitir que el demonio actúe, es porque Dios va a salvar y va a hacer más fuerte la fe de las personas. Eso es lo que yo he visto. Porque sí, la persona sufre mucho, evidentemente que sí. Pero aquí quiero hacer una acotación. El demonio es una criatura, no es Dios. Y el demonio lo único que puede poseer y manipular es el cuerpo, más no el alma. El alma siempre es libre. Y entonces el demonio, él actúa así y Dios permite. Normalmente la gente que ha atravesado un proceso así de liberación tan fuerte como es el tema del exorcismo o una influencia maligna, entonces cuando atraviesa ya todo esto y que queda completamente libre, normalmente la gente sale muy fuerte en su fe en la acción de Dios. Padre, mencionas que hay ciertas cosas que pueden, bueno, no sé si no usaste la palabra facilitar, pero usaste la palabra abrir puertas a ser víctima de una posesión demoníaca. ¿Cuáles son algunas que tú sepas? Bueno, la primera puerta pues es el pecado recurrente. Un pecado recurrente. Otra de las puertas o bueno, de las cosas que ayudan a abrir, por ejemplo, toda la cuestión de la magia, brujería, ouija, santería, todas esas son puertas que se abren a, a fuerzas ocultas y que el demonio aprovecha precisamente para actuar. Y por ejemplo, mencionas la santería. Yo he visto personas que practican la santería y dicen ser los más felices del mundo. ¿Es posible estar poseído por un demonio y que aparentemente a vista del público en general te vean que estás bien? Sí, porque el demonio es el padre de la mentira. Entonces, él te hace creer que estás bien, que estás feliz. Porque así estás bien y él también está allí. Entonces, ese es el padre de la mentira. Cuando el demonio realmente actúa por una puerta que se le abrió. Cuando actúa, normalmente el demonio no es para hacerlo sentir feliz. El demonio no puede hacer sentir feliz a nadie, porque él es un espíritu malo. Y entonces, si es malo, pues es lo que produce la maldad. No puede producir el bien. Vamos a decir, si uno ve que produce bien, es un engaño para que la persona permanezca anclada allí. Ese es un engaño, pero el demonio no puede hacer cosas buenas. Oye, padre, este tema de la demonología, demonios, espíritus malignos, nos dimos la tarea de investigar un poco más a fondo y nos dimos cuenta que hay cierta información que le llaman los libros de Enoch, que se supone fueron escritos por el bisabuelo de Noé, si no me equivoco, y que no están incluidos en el canon bíblico, pero que estos libros hablan acerca de exactamente ángeles caídos, de demonología y de cosas que van un poquito más profundamente. ¿Usted conoce estos? Bueno, pues son apócrifos y hay que darle el valor a lo que es el libro apócrifo. El valor que tiene un libro apócrifo es que no es un libro de revelación cristiana y por lo tanto, vamos a decir, los temas que trata no son fundamentales para la fe. O sea, no son necesarios para la salvación. Vamos a decir, suenan bonitos, suenan atractivos, etcétera, pero no son libros de revelación cristiana. Entonces, un apócrifo precisamente es eso. En su momento, el libro de Enoch trató de llenar un vacío que había en el dato bíblico. Entonces, son fruto de la reflexión y muchas veces de la imaginación, pero no es revelación. Okay. Y padre, una pregunta. Ahorita yo estoy estudiando un poquito la historia de México y la historia de la Segunda Guerra Mundial y diferentes periodos de la historia y me he dado cuenta que desde el nacimiento de la iglesia protestante, que al final ambos católicos y protestantes, si me equivoco, corríjame con confianza, seguimos a Cristo, nada más que tenemos diferencias, unas muy notorias y otras tal vez no tan notorias en la doctrina protestante y católica. Una persona protestante en este caso,
según la doctrina católica, ¿podría alcanzar la salvación? Por supuesto, ¿Sí? sí. Por supuesto, el Concilio Vaticano II habló una palabrita que es clave para entender todo esto. Habló de el logos espermáticos. Es decir, la semilla del verbo está sembrada en todas las culturas. Van a decir, bueno, entonces, si todos pueden alcanzar la salvación, ¿qué caso tiene ser católico o no ser católico? Bueno, sí tiene caso ser católico, por supuesto. Porque nosotros decimos, de acuerdo a nuestra fe, que aunque las semillas del verbo de Dios están inscritas en la misma naturaleza humana, independientemente de su credo, y San Pablo dice, todos están llamados a la salvación, todos. Y la diferencia es que en la Iglesia Católica, aquí, como nosotros, nuestro fundamento es Cristo, y Cristo habló de lo que Él conoce y sabe de Dios, entonces eso se llama la revelación. Nosotros tenemos una fe revelada y decimos que en la fe revelada existe todo lo necesario para la salvación. En las otras culturas están las semillas del verbo, pero no tienen todos los medios para la salvación. Es decir, porque hemos debatido este tema muchas veces, Leo y yo, y nos lo preguntamos, vamos a suponer una persona que de padres musulmanes, vamos a poner un país, no sé, Irán, lo que sea, no conoce a Cristo, tal vez hasta el inicio de su vida, crianza musulmán, lleva una vida como musulmán y fallece. Al ojo del católico, pues vamos a suponer que fue una persona que vivió fiel a su religión. ¿Qué le pasa ahí? Se salva. Sí, por supuesto que se salva. Los caminos de Dios, si nosotros los católicos decimos, si una persona independientemente de la persona que sea, si él vive convencido de que este es el camino de la salvación, lo practica de una manera fiel, alcanza la salvación, por supuesto, porque ahí están las semillas del verbo de Dios. Y todos los caminos necesariamente llevan a Dios. Pero decimos, en la fe católica tenemos todos los medios para alcanzar la salvación. Si una persona actúa de acuerdo a su recta conciencia, la conciencia, dice el Concilio Vaticano II, es el sagrario más íntimo donde el hombre se encuentra a solas con Dios. Si una persona actúa de acuerdo a su recta conciencia, independientemente de su credo, se salva. Y se podría decir que los católicos tienen que, bueno, no voy a decir cumplir, pero se dice que para alcanzar la salvación tenemos que vivir en base a ciertas normas. Vamos a suponer, pues, alejarnos del pecado. Y en ciertas religiones, pues, no, cosas que son pecado en la católica, vamos a suponer, no son pecado en la otra. O están justificados de cierta manera que la Iglesia Católica no los justificaría. El católico, el que conoce esta información que nosotros conocemos, no puede escudarse en, es que en la musulmana esto no es pecado. Ahí ya no se puede. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es como si tú fueras a jugar fútbol. Pues las reglas del fútbol son estas, no vas a aplicar las del básquetbol, ¿no? Entonces no se puede, o sea, aplicas estas y no estas de acá. Si tú eres católico, bueno, pues tú vive de acuerdo a la fe católica, así como está diseñada, vive de acuerdo a esa fe y punto. Oye, padre, hay un tema que a mí nos interesa bastante, y es el tema de los falsos profetas. Y si estos falsos profetas son seguidores del diablo en sí, digamos. En la Biblia hablan acerca de la estrella de Renfán, de cómo en Hechos 7:43 Esteban acusa al pueblo de Israel de adorar a falsos dioses. Hablan acerca de Moloch y de diferentes temas. ¿Cómo usted interpreta esto? Bueno, la Biblia siempre fue muy crítica del tema de la idolatría. Es decir, Dios es Dios. Y Dios es todopoderoso. Y Él es Dios. Los demás, en un primer momento la Biblia dice, hay otros dioses. Hay otros dioses, pero el más poderoso, el más grande es el nuestro. Así dice la Biblia. Conforme fue avanzando la reflexión teológica, la Biblia llegó a la conciencia de que existe Dios y es el único, y los demás son ídolos. Ídolo.
ídolo. Y el ídolo es aquello que pretende sustituir a Dios o ponerse en el lugar de Dios. Ese es un ídolo. Y ese ídolo que pretende ser Dios, ¿Sería el diablo? el diablo. Puede ser. O el, ustedes se recuerdan cómo el, el caso de los ídolos, el profeta Isaías dice, ¿cómo vas a creer que esta imagen sea Dios? Dice, si tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene manos y no se mueven. Dice, no, esos no son dioses, son ídolos. Dice, y los que los adoran son iguales a ellos. O sea, no tienen vida. Dice, en cambio, de Dios es moverse, de Dios es actuar, de Dios es ser de una manera diferente. Entonces, es con respecto a ello. Ahora, con respecto al diablo, ustedes se recuerdan que en las tentaciones, cuando el demonio tienta a Jesús en el desierto, una de las tentaciones, el demonio le dice, todo esto es mío, yo te lo voy a dar, si te postras y me adoras. Ese si te postras y me adoras, la ley de Moisés es muy clara, que solamente delante de Dios uno se puede postrar, solamente delante de Dios y nadie más. Entonces aquí, cuando el demonio dice, póstrate y me adoras, es decir, el demonio se pone en el lugar de Dios. Siendo una criatura, él se pone en el lugar de Dios y le pide a Jesús que lo reconozca como su Señor, que lo reconozca como Dios. Entonces, el demonio puede llegar a ser un ídolo, por supuesto, y ahí está clarísimo en esta tentación. Entonces, ponerse en el lugar de Dios o querer ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Mi padre, ¿qué le contestarías, por ejemplo, otra vez citándolos, que lo tengo fresco, a los protestantes con el tema de los santos, con el tema de que dicen que los católicos adoran ídolos de yeso o cosas así, que ya, bueno, ahí ya ves que hay ¿qué les contestarías? Que no es verdad. Los católicos nunca hemos adorado a los santos, nunca. Hemos reconocido su santidad y reconocemos el ejemplo de su vida piadosa. Y reconocemos el ejemplo, su testimonio muy válido, pero nosotros nunca hemos adorado a los santos. Reconocemos su santidad. Lo que nosotros decimos en el catolicismo, nosotros veneramos. Venerar es decir, reconocer su vida santa, su vida piadosa. Reconocemos nosotros su testimonio fuerte y valiente, pero nunca los hemos adorado, nunca. Ni incluso a la Virgen María. La Virgen María, nosotros decimos en la Iglesia Católica, le damos un culto especial, un reconocimiento especial que es el de la hiperdulía. Pero nunca el culto de la tría, nunca. Porque la Virgen María es una criatura, no es Dios. Entonces, nosotros nunca hemos adorado a los santos. Solamente a Dios lo hemos adorado, solamente. A los santos los hemos nosotros venerado, los hemos respetado con muchísimo cariño y los ponemos como ejemplo de nuestra vida para alcanzar la santidad que ellos ya tienen, pero adoración nunca. Oiga, padre, me nace una duda. Usted que ha tenido estos encuentros con demonios en su vida, ¿nunca ha sido tentado por ellos? Por supuesto que ¿Le han sí. ofrecido cosas o...? Bueno, de una manera, vamos a decir, de una manera extraordinaria, no. Porque nosotros decimos, la actuación del demonio de modo ordinario es presentarte la tentación. De modo extraordinario es ya cuando viene alguna representación, alguna audición, alguna presencia, ese ya es de modo extraordinario. De modo ordinario, pues es, vamos a decir, como el demonio actúa de una manera ordinaria, es mediante la tentación. En este sentido, sí. Sí, y como todos los humanos hemos sido tentados, pues, por supuesto. El sacerdote también, yo también, evidentemente que sí. Sí, actuaciones especiales del demonio, sí, yo he sentido presencias muy cercanas del demonio.
una, muy, muy cercana donde se siente su presencia. Es como si dijéramos, está allí y tú sabes que está allí. Una presencia que está allí, que te mira, que te vigila, que está allí. Eso que yo lo he sentido, sí, más de una ocasión, por supuesto. Mi padre, la otra vez que tuve la oportunidad de platicar con usted, me contestó, pero quiero volverle a formular la pregunta. ¿Existen los espacios poseídos? Por ejemplo, una casa donde se haya hecho sacrificios, que haya quedado con presencia maligna. Sí, nosotros lo llamamos una casa infestada. Ok. Una casa infestada donde se ha practicado brujería o se ha hecho culto satánico o misas negras y todo eso. eh, sí queda la presencia, vamos a decir, el lugar se queda infestado, sí, sí queda. Es decir, allí queda esa presencia de un demonio, allí queda. ¿Y qué hay que hacer? Es lo que nosotros llamamos una liberación de la casa. Ay, a lo mejor ustedes han escuchado alguna vez, ¿no? Que la gente dice, padre, a mí, por ejemplo, llegan y me dicen, padre, es que algo hay en mi casa. Se apaga la luz, se prende la televisión, se enciende la licuadora y no hay nadie. Dice, se escuchan ruidos en el techo. Entonces, todo eso son signos de que allí hay una presencia demoníaca. ¿Y cómo se elimina esa presencia demoníaca? Con la oración. La, por eso nosotros llamamos la oración de sanación y liberación. Es de sanación. ¿Por qué? Porque una persona enferma el origen de su enfermedad puede ser una presencia maligna, entonces una oración de sanación, una oración de liberación, porque el demonio la puede estar vigilando, la puede estar circundando. Y padre, ahorita mencionaste que si una persona vive completamente alineada a su conciencia, pues alcanzaría la salvación. Te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo conocidos que pueden vivir alineados a su conciencia, pero su conciencia les permite, por ejemplo, estar a favor del aborto, perderse en la sustancia, mentir, pecar a mis ojos, que yo soy católico. Pero ellos es lo que o sea, su conciencia les permite hacer ese tipo de cosas porque me dicen, no, pues es que mi forma de ver el mundo y la vida, pues yo le pido al universo y el universo me dice que yo soy el centro del universo y entonces puedo permitirme hacer todo este tipo de cosas que para la doctrina católica son pecado. Esas personas que, en este caso, esas que saben de que yo les digo, oye, yo creo que eso está mal por X, Y, Z, por la doctrina católica, y me dicen, no, yo soy así, que ya conocen que el mensaje del católico es este y deciden no tomarlo por X o Y, ¿alcanzan la salvación o no? Bueno, es que una conciencia recta no puede llevarte a la muerte. O sea, no puede decirte que es legítimo matar a una persona. Ahora está hablando del aborto, por así Sí, decirlo. por el aborto. Independientemente que sea cualquier credo, la conciencia humana no te puede decir que tú estás autorizado para matar a una persona. Esa no es una conciencia recta, es una conciencia viciada. Es una conciencia viciada. Una conciencia recta no te puede decir que es correcto que tú te autodestruyas con la droga. No es una conciencia recta. Sin embargo, yo como lo entiendo es que esta conciencia, que no es una conciencia recta, ha sido alimentada por diferentes maneras de pensar, diferentes personas, en el cual el individuo que, por ejemplo, cree en la manifestación, cree en las reglas del universo y la ley de la atracción, su conciencia ha sido alimentado tanto de esas mentiras que ellos creen que son conscientes, pero en realidad no lo son. ¿Cómo esa persona se vuelve consciente de que no son conscientes? Pues es un tema bastante complicado. Ahí sí, es un tema bastante complicado. Y yo creo que el primer paso habría que hacer es un debate. No debate en el debate en el sentido de contrastar ideas, sino un diálogo profundo, primero a nivel de ciencia. A nivel de ciencia. Sorprendente esta parte de la ciencia, porque siempre los intelectuales, los académicos llegan, no, es que la ciencia dice otra Sí. cosa. Sí, entonces, a nivel de ciencia. Y los católicos tenemos que estar capacitados para hablar a nivel de ciencia. Yo creo que primero agotar el tema científico. Después del tema científico, había que pasar al tema emocional.
emocional. El científico, desde luego, mira la parte intelectual, ¿no? Después el emocional, es decir, lo que tú decías, ¿no? Cómo creciste el ambiente y todo eso. Había que irlo desarrollando y que dialogarlo. Y finalmente, pues es toda la parte espiritual. Entonces yo creo que ¿cómo hacerle? Pues un diálogo científico, emocional y espiritual. Padre, ¿el católico está llamado a hacer este tipo de diálogos con personas que cree que pueda tener éxito no quiero decir la palabra, pero evangelizar? Sí, O sea, el católico es una de sus obligaciones el evangelizar. sí, por supuesto. El mandato de Jesús es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, vayan por todo el mundo. ¿Y qué fue lo que hicieron los primeros cristianos? Fueron al Ponto, fueron a Galacia, fueron a Roma, fueron a Egipto, etcétera. Y claro, había así de creencias. Aunque el Imperio Romano más o menos logró aglutinar desde el punto de vista religioso, pero el Imperio Romano era bastante abierto. Ellos decían, a ver, pues allá está el dios Mitra en Persia y los persas dicen que ese dios es bien bueno, pues échenselo para acá, al panteón de los dioses romanos, ¿no? Entonces, eran ellos muy, muy eclécticos los romanos, y en ese sentido muy permisivos y abiertos. Entonces, los cristianos fueron a todos esos ambientes. ¿Y qué creen? Que en 300 años los católicos lograron darle vuelta al mundo. Y por eso estamos en el 2025 después de Cristo. Sí, después de Cristo. Y estamos con un mundo occidental, con una cultura fuertemente cristiana. ¿Y crees que existe un ataque hacia el cristianismo hoy en día? Siempre lo ha habido. El ataque al cristianismo siempre. Desde Jesús, que presentó por primera vez el Evangelio, tuvo una fuerte resistencia de parte de los escribas, fariseos, sacerdotes, las autoridades civiles y el pueblo mismo. Siempre. Y de ahí para acá, siempre. En distintas etapas, de distintos modos, pero siempre. Acuérdense ustedes que Jesús fue muy clarito y dijo, ustedes son la sal de la tierra, no son la tierra. Ustedes son la luz del mundo. La luz, no son el poste. Entonces, vamos a decir, la función del cristiano es iluminar todas estas realidades. En muchas ocasiones vamos a tener éxito, sí. Otras ocasiones no vamos a tener éxito, no. Pero la función de la iglesia, la función del cristiano es ser esa luz, ser ese fermento en la masa. Esa es nuestra tarea. Y oiga, padre, Nacho previamente mencionó el tema de los sacrificios, por ejemplo, lugares donde se hacen sacrificios. Y haciendo nuestra tarea nos dimos cuenta que había un demonio, el cual se le asocia principalmente con los sacrificios de niños, incluso niños quemados, que se le llama Moloch. ¿Usted sabe algo acerca de él? Sí, era un dios cananeo. Dios cananeo. Sí. Los cananeos, ellos a ese dios le ofrecían sacrificios de niños primogénitos. Se los ofrecían a ese dios para asegurar la fertilidad en la vida. Es decir, para que Moloch esté contento, yo le ofrezco mi primogénito, porque después de allí voy a ser padre, madre, fecundo en hijos. Entonces, este Dios pedía sacrificios humanos y ellos le ofrecían los sacrificios de los niños. Era un Dios cananeo, que después los profetas van a debatir tremendamente contra este Dios. Van a debatir con él los profetas. Y ya cuando llegamos al cristianismo, prácticamente la figura de este Dios ya no era muy, muy relevante. Ese Dios. Y ya ni se diga la llegada del cristianismo. El cristianismo, vamos a decir, la visión cristiana acabó con todos esos sacrificios humanos. De hecho, ustedes se acuerdan, Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, él abolió la muerte en cruz de las personas. Dijo, nadie más tiene que sufrir la cruz. Entonces, él lo hizo. Perdón por interrumpirlo, padre. ¿Tú dirías que hay algún pecado que no pueda ser perdonado? Sí, Jesús dice que todos los pecados serán perdonados, dice, excepto el que se comete en contra del Espíritu Santo.
Por ejemplo. ¿En qué consiste? Cerrarse a la acción del Espíritu Santo quiere decir no querer que Dios te salve. Y si tú no quieres que Dios te salve, Dios no puede salvarte. Porque nos creó libres. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y padre, también hemos visto personas en Hollywood, en las películas, cantantes, sobre todo últimamente, bueno, y a partir de hace muchos años, que han dicho, yo le vendí mi alma al diablo, y lo dicen así públicamente. Lo dicen públicamente. El otro día nos están explicando que ellos hacen esto porque tienen una creencia que... Kármica. Que para resolver esa inestabilidad del karma, ellos para sentirse más tranquilos de haber vendido su alma al diablo, ellos expresan lo que hicieron públicamente, incluso con canciones, con películas, y así el diablo se satisface y ellos están más tranquilos. ¿Tú crees que esas personas estén diciendo, bueno, lo que ellos creen que es la verdad, o crees que sea... Bueno, lo hacen, evidentemente que lo hacen. Pero también hay otra cosa. El diablo es inteligente, no es tonto. No porque digas, si yo le digo, a ver, el diablo que venga, que se presente aquí, pues claro, es inteligente. O sea, no va a venir, por supuesto que no va a venir. Es inteligente. Las personas lo hacen, sí lo hacen, evidentemente que sí. Que le venden su alma al diablo, que hacen brujerías, que hacen ritos, etcétera, etcétera. Por supuesto que lo hacen. Ahora, ¿cuánto efecto tenga todo eso? Depende de muchos factores. Depende. De muchos factores, desde luego, a nivel personal y también a nivel social. Entonces, pues, ¿qué diría yo? Pues que lo hacen, pues sí lo hacen. La eficacia es lo que había que discutir un poco. Padre, ¿qué le dirías a estas personas que tratan de separar el catolicismo de la vida cotidiana? Por ejemplo, de dejar al católico en la iglesia y ya cuando salen de la iglesia pues ya no son el católico. Lo digo porque el otro día, digo un poco, en resumen, cierta política de la Ciudad de México, una alcaldesa, una delegación de la Cuauhtémoc, peleándose en Twitter contra un cristiano, contra Eduardo Verástegui, católico, le puso, me da más miedo a las personas como tú que rezan el rosario que los criminales. Y atacándolo mucho su fe. Y muchas personas en los comentarios decían, yo soy católico, pero hay que separar el catolicismo de la política. ¿Tú crees que deberían ir de la mano, que no? ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, no que deberían de ir de la mano. Es esencial a un católico. Un católico es un modo de vivir, es un modo de ser. No es una actuación. Esto de que separar la fe de la vida social y de la política, pues ha sido un efecto de las leyes de reforma. De don Benito Juárez. Sí, desde ahí. Es un efecto cuando se dijo, ¿verdad? En la iglesia, lo que es la sacristía, allá se queda la fe y ya afuera es otra cosa. Afuera hay que vivir una vida laica, pero para nosotros, para los cristianos, es imposible. Porque el ser uno católico es un modo de ser, es un modo de vivir, es un estilo de vida, no es una actuación. No se puede separar. No se puede separar una cosa de la otra. Dividir así a un cristiano, dividirlo, eso es totalmente imposible para un buen cristiano. Sería como ser uno mismo, ¿no? Ser católico es ser uno mismo. No se puede separar. Ahorita hablando de la salvación, padre, hablando de los pecados, hablando del mal, me nace una pregunta que recientemente nos hicieron junto con un buen amigo de nosotros. Y se me hace, yo creo que una de las preguntas más interesantes de la historia, yo diría. Y es que si Judas fue el traidor por excelencia, pero sin su traición, no habría habido una crucifixión ni resurrección. ¿Fue Judas realmente un villano o cumplió el papel que Dios mismo le exigió? Bueno, todos estamos determinados, ahí sí hablamos de una determinación, en el sentido de que es el camino al cual Dios nos ha llamado y al cual Él nos ha creado, a la salvación, a vivir en comunión con Él. Entonces, todos estamos llamados a la salvación, todos. Y para eso Dios nos ha propuesto un plan. El plan va de acuerdo a cada persona,
si es hombre, mujer, si es esta cultura, si es este país, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos propone un plan de salvación. En la libertad humana está el aceptarlo o rechazarlo. En el caso de Judas, nosotros, en los pocos datos que encontramos de Judas en la Biblia, sobre todo los datos que se refieren a la pasión de Jesús y a su resurrección, hay frases muy duras, pero nunca hemos encontrado una palabra donde el Evangelio e Jesús mismo, Judas es condenado. Ni una. Jesús dice, el Evangelio dice que se fue al lugar que le correspondía. ¿Cuál? ¿Cuál lugar le correspondía? A veces uno dice la condenación, pero eso no nos toca a nosotros decirlo. Eso le toca decirlo a Dios, no a nosotros. Entonces, nosotros, los católicos, siempre hemos reconocido gente buena y santa. Y sabemos que hay gente que está en el cielo, pero la iglesia nunca ha dicho de una persona que esté condenada, de una manera pública y oficial, porque eso solamente le corresponde a Dios. Condenada se refiere al infierno. Sí, en el infierno. La iglesia nunca ha dicho, esta persona está en el infierno. Más que el diablo. Es más que el diablo. Pero de los hombres ninguno. Y de la salvación sí decimos, este es santo y está con Dios en el cielo. Esto, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Judas, Jesús le dice, lo que hay de hacer, hazlo pronto. Ahora, es bien curioso. Aquí, en el caso de Judas, hay que entender la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que cuando una persona mata a otra de una manera dolosa, entonces dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Es decir, si tú mataste a una persona, tu falta es tan grave que tienes que pagar con tu propia sangre. Con tu propia sangre tiene que ser derramada. Y de hecho así era. Estaba el grupo de los 70 ancianos. Los 70 ancianos, ellos decían, este es un homicida. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que asesinarlo para que derrame su propia sangre, para que pague su culpa. Y se le buscaba. Y hasta que lo encontraran y se mataba. Había también lo que se llamaban las ciudades de refugio. Dice, tú cometiste un homicidio, huye a la ciudad de refugio, vive allí, no te salgas de allí, allí conservas tu vida. Dice, tú puedes salvar como tu vida. Tú asesinaste a una persona, tienes que pagar por ello. Tú tienes que correr y si alcanzas a llegar a agarrarte de los cuernos del altar, salvas tu vida. Entonces, Judas, él es israelita, él conoce muy bien la ley de Moisés. Cuando Judas ve que a Jesús efectivamente lo van a matar, que lo van a juzgar para matarlo, hay una frase que dice, he entregado la sangre inocente. Sangre inocente quiere decir, lo van a matar. Van a derramar su sangre. Y entonces dice, Judas lo que hizo fue, y entonces él para pagar su pecado, su culpa, entonces él tiene que entregar su propia vida. ¿Cuál fue el error de Judas? El error de Judas fue que eso lo tenían que determinar los ancianos, no él. Él mismo se aplicó la ley. Una pregunta que creo que estamos un poquito parados con el tiempo, pero una pregunta rápida. Cuando llega Jesús, ¿no dice yo soy la ley de Moisés? Es decir, ¿la ley de Moisés queda anulada para los cristianos? No, dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle plenitud. ¿Y no dice que es la nueva alianza también? Sí, la nueva alianza. La nueva alianza dice Jesús que esa nueva alianza se va a sellar con su sangre. Es decir, la sangre de Jesús tiene que ser rociada sobre el pueblo. Y esa nueva alianza, dice, va a ser grabada en el corazón del hombre. Y es que me surge esta duda porque entonces tendríamos los cristianos que vivir en base a la ley de Moisés también.
Bueno, tenemos que observar la ley de Moisés como un pedagogo que nos lleva al Evangelio. Es decir, el Jesús, por ejemplo, al respecto de la ley de Moisés dice, les doy un mandamiento nuevo. Está la ley de Moisés, sí, los 10 mandamientos de Moisés, sí. Dice, pero les doy un mandamiento nuevo. O sea, es estos 10, los llevamos a la plenitud con este. Pero entonces no tenemos que vivir en base a la ley de Moisés. Observarla, más no vivir. Bueno, sí tenemos que vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Pero, mira, el Nuevo Testamento, lo que Jesús nos enseñó, es el Antiguo Testamento leído con unos lentes que se llama Cristo muerto y resucitado. O sea, hay que mirar la ley de Moisés, sí, pero a través de Cristo muerto y resucitado. O sea, eso lo que quiero entender es, por ejemplo, en los 10 mandamientos de Moisés y ese que se añade de Jesucristo, el que es el de la misericordia, amar a los unos, amar a otros como a ti mismo, ¿no? Entonces, en ese mandamiento se podrían anular cosas de la ley de Moisés como pues, no sanarás o ayudarás a alguien en sábado, ¿no? Que Shabbat, ¿no? Sí. Ahí se anula porque pues, si amas a los otros como a ti mismo, tú te ayudarás a ti mismo en sábado o No, o sea, se anula, vamos a decir, se anula esta perspectiva del mandamiento, sí, porque Jesús resucita el domingo. Entonces, no el sábado, sino el domingo. Entonces, vamos a decir, no se anula, sino se lleva a la plenitud. El sábado, el descanso del Shabbat, para el cristiano se lleva a la plenitud en el dies Domini, en el día del Señor, el día que resucita. O sea, es decir, ¿qué cosa propone la ley de Moisés? Que descanses un día para que lo dediques a Dios. No va a ser el sábado, va a ser el domingo. Vamos a descansar porque el día en que Cristo resucitó, entonces es la ley de Moisés llevada a la plenitud. O sea, los que chambean en domingo se meterían en problemas. Pues digo, para nosotros los cristianos no es lo normal. No es lo normal, sino que es un día para dedicarlo a Dios. Ahora, el mundo ha cambiado tanto que para observar este mandamiento nosotros decimos, bueno, el domingo, aunque tú trabajes, porque hay que trabajar, vea, Jesús mismo dice, hipócritas, ¿a poco el sábado si tu buey o tu burro se cae en un pozo, ¿a poco no lo sacas aunque sea día de sábado? Dice, pues sí. Entonces los cristianos decimos, el domingo, aunque trabajes, no dejes de ir a misa, dedícale tu corazón, tu mente y tu tiempo a Dios. Padre, nada más una última, 2 preguntas rapidísimas. La primera... Antes de que hagamos las 2 últimas, nada más porque me quedé un poquito confundido con lo de Judas. Es eso que pasa, que usted dice que no está condenado en ningún lugar. Pero al final de cuentas fue un plan, ¿verdad? Un plan. No, es que es tan complejo decirlo. Porque uno dice, bueno, entonces Dios nada más usó a Judas, ¿verdad? Y fue más allá de su libertad. Entonces, es muy complejo poder llegar a una conclusión certera. Decir, Judas fue caminando durante todo el ministerio de Jesús, fue caminando, lo conoció, etcétera, etcétera, que Judas, vamos a decir, la forma como llegó a traicionar a su maestro fue que él lo ofreció a cambio de dinero. Porque le llave que le dicen a Judas, ¿y cuánto me dan si se los entrego? Y se los entrego. Entonces, uno dice, bueno, y si Judas no lo hubiera entregado, ¿cómo hubiera sido la salvación? Pues realmente no lo sabemos. No sabemos cómo pudiera haber sido. Los caminos de Dios son tan grandes y tan infinitos que no sabemos cómo pudiera haber sido ese camino. Había un plan. El plan era que el Hijo de Dios sufriera para pagar el pecado del hombre. Ese era el plan. El modus operandi fue a través de Judas. Y si no hubiera sido Judas, pues no sabemos cómo hubiera sido. Pero el plan de Dios era que Jesús se encarnara, nos diera a conocer el amor del Padre y que Él nos alcanzara la salvación a través de la entrega de su propia vida.
¿Y Judas al tirar las monedas se le perdona el pecado? Bueno, lo que digo, Judas reconoció, dice, he entregado la sangre inocente. Entonces Judas reconoce que Jesús no es culpable, primero, es inocente. Segundo, lo que le dieron de monedas para entregarlo, Judas lo devuelve. Y tercero, Judas va y se quita la vida, se suicida, va para pagar con su propia vida, con su propia vida, la entrega de la muerte de Jesús. Esos son los datos que nosotros encontramos en el Evangelio. Padre, ya para no quitarle más tiempo, 2 preguntas rápidas. La primera es, si le pudieras dar un consejo a toda la gente que nos está escuchando, ¿qué le dirías? Yo solamente les diría a todos los que nos están escuchando, me refiero primero a los católicos. Yo quiero decirles a los católicos que nosotros tenemos un regalo muy grande que se llama el bautismo. Y que en el bautismo nosotros nos hemos hecho hijos de Dios. Lo único que les quiero decir, si somos hijos de Dios, vivamos de acuerdo a esta condición de ser hijos de Dios. Vamos a ser felices. Vamos a transformar el mundo. Vamos a ayudar a los demás, por supuesto. Entonces, aquel que se bautiza es santo por vocación y vivamos nuestra vocación de santidad y seremos ampliamente felices. Ahora, padre, ¿quién es la persona más increíble que ha conocido en su vida? Bueno, pues la persona más increíble, pues para mí, hasta este momento, pues ha sido Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque cambió mi vida. ¿Cómo? Primero, por medio del bautismo. Y poco a poco uno lo va haciendo de una manera consciente a través de la educación que uno recibe con sus padres. Tercero, porque me llamó a colaborar con él como sacerdote. Y tercero, la cuarta cosa es que cuando yo estuve estudiando la Sagrada Escritura allá en Roma y luego en Jerusalén, descubrí que todo apunta a Cristo. Todo apunta. La historia, la fe, la cultura, la arqueología, la literatura, todo apunta a Cristo. O sea, es el centro. Es el centro de la vida y es el centro de mi vida. Para mí, yo estuve el cristocentrismo de la Biblia, el cristocentrismo de la historia, para mí fue un impacto muy grande que cambió mi vida. Padre, pues te agradezco. Tenemos que hacer luego otra con un poquito más de tiempo. Tenemos temas que nos hubiera gustado tocar, pero te quiero agradecer infinitamente. Creo que la audiencia lo va a agradecer y muchísimas gracias. A ustedes les agradezco esta oportunidad, primero de dialogar con ustedes y a través de ustedes llegar a mucha gente. Muchas gracias, padre. En serio. Y muchas gracias. Por último, nada más te quiero pedir si puedes mandar una bendición a todos los que nos están viendo. Soy el padre Martín Lara, el vicario general aquí en la diócesis de Querétaro, el exorcista, con varias tareas que sacar adelante, párroco aquí en la parroquia de San Miguel Carrillo. Entonces, pues les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias, padre. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio.